Hola, muy buenas noches a todos y la paz de Dios sea también con todos. Quiero compartirles en unos minutos unos pasajes de la palabra de Dios, enfocando este breve tema en no hacer la obra de Dios de una manera indolente, o sea, de una manera engañosa. Dios reprueba a todo aquel que haga su obra de una manera engañosa o para intereses propios, y hay sentencias por parte de Dios para quienes actúen de esa manera. Esas sentencias las podemos mirar en la palabra de Dios, donde nos advierte de lo que estoy comentando. Si yo hago la obra de Dios así, pues va a haber consecuencias de Dios a mí. Nos dice el libro de Proverbios, este proverbio me parece que no es de Salomón, pero bueno, está en el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 30, en el verso 5 y 6. Ahí nos dice que toda la palabra de Dios es limpia y que es escudo para los que esperan a Dios o esperan en Dios. Y el verso 6 me parece que dice: no le añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que todas las palabras o toda la palabra de Dios es limpia, que no tenemos por qué aumentarle o también quitarle, como dicen por ahí en Deuteronomio, y como también lo dice al final en el libro de Apocalipsis, que no se le quite nada a las profecías de la palabra de Dios. Quien le pone o le quita a su palabra, por lógica, está haciendo la obra de Jehová, la obra de Dios, de una manera engañosa, fraudulenta. Nos dice en Jeremías 48, 10, la primera parte del texto, del verso: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Analicemos lo que está diciéndonos Dios por medio de su profeta: maldito el que hiciere de una manera indolente o engañosa su obra. Y luego también en el mismo libro del profeta Jeremías, en el verso 17 y verso 5, nos vuelve a decir: maldito el varón que confía en el hombre. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que tenemos que confiar en Dios, no en el hombre. Y no es que no confiemos en el hombre, no. Pero aquí la palabra nos está diciendo que primero confiemos en Dios, primero en Él, y después en el hombre, pero de una manera regulada.
A Dios sí le podemos confiar todo lo que Él nos dice en su palabra, en sus promesas, porque sabían que en la palabra de Dios encontramos como unas 5,000 promesas para sus hijos. Entonces aquí también nos está diciendo por medio de su profeta Jeremías: maldito el que confía en el hombre, o el maldito el varón, o maldita las personas que confíen en las demás personas. Y entonces, hablando referente a la obra de Dios, sinceramente hay muchos predicadores fraudulentos. Si me equivoco, corríjanme, pero estoy seguro que todos los que predicamos la palabra de Dios sabemos que hay predicadores fraudulentos y es fácil detectarlos. ¿Cómo? Si ellos están fuera del contexto de la palabra de Dios, son fraude. Y podemos encontrar muchos pasajes bíblicos. La Biblia es la palabra de Dios. No es que muchos a veces comentan, dicen, la Biblia tiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. Pero encontramos también muchos pasajes, por ejemplo, cuando agarraron preso a Pedro, no los agarraron preso, cuando los llevaron ante el Sanedrín, a Pedro y a Juan, creo, les prohibían los del Sanedrín que no predicaran en el nombre de Jesús, o que no predicaran más el nombre de Jesucristo. ¿Qué les contesta Pedro? Dice: es menester primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento obviamente ya ahí nos damos cuenta del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del mensaje que Él predicó, el mensaje que predicaron todos los apóstoles después de que Jesús fue arriba otra vez al Padre en la nube. Pero deja también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento, también hay sentencias similares, igual. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, leemos que dice el apóstol Pablo que si aún bajare un ángel del cielo o de entre la gente misma y fuera y les predique otro evangelio diferente al evangelio que ya recibieron las personas, ahora sí hablando del verdadero evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo que si alguien predica otro evangelio y está enfatizando mucho de que si aún un ángel bajara del cielo con un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema, que es sinónimo, son sinónimos, anatema o maldito. Entonces vemos cómo también en el Nuevo Testamento encontramos las sentencias mismas que Dios habló y sigue hablando por medio de sus profetas, y en el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Obviamente esos hombres, esos santos hombres también fueron siervos de Dios, así como los profetas en el Antiguo Testamento fueron siervos de Dios, los apóstoles también fueron siervos de Dios. Y ellos predicaron lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le agrada. Y ahora nosotros, como predicadores, también tenemos que sujetarnos a lo que Dios nos dice a través de su palabra, para que seamos un olor grato delante de Dios en Cristo Jesús, como nos lo dice el pasaje de 2 Corintios, capítulo 2, del verso 14 al 17. Ahí el apóstol Pablo menciona que nosotros somos olor grato a Dios. El texto dice: mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, dice el apóstol, ¿quién es suficiente? En el verso 17 nos dice: porque no somos como muchos mercaderes de la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, dice: antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Por qué escribe esto el apóstol? Voy a hacer una pequeña reflexión de 2 Corintios del capítulo 2 del verso 14 al 17. Está diciendo que nosotros en todo lugar Dios manifiesta su olor, su conocimiento de Cristo. Y dice también que somos olor grato para Dios, pero para unos somos olor de muerte para muerte, y a otros somos olor de vida para vida. ¿Por qué escribe el apóstol Pablo que para unos somos olor de muerte para muerte y a otros de vida para vida? Según eruditos bíblicos o personas que son muy conocedoras de la palabra de Dios, eruditos bíblicos es la palabra adecuada, dice que cuando una vez, en cierta ocasión, el apóstol Pablo miró en una ciudad, en una calzada, miró cómo el ejército romano de ese entonces, era el imperio romano, el imperio poderoso sobre la tierra. Él observó a soldados romanos que llevaban a otros soldados presos, o sea, a enemigos. Los llevaban por la calzada y por en los lados de la calzada había mucha gente que llevaba como
como aparatos que llevan o que de incienso, y el incienso pues huele fuerte. Entonces el apóstol Pablo se inspira en lo que mira, y él hace una analogía de que los soldados del Imperio Romano eran los triunfadores. Los conquistados, pues eran los que estaban eran prisioneros y iban al paredón. Entonces, esos despedían olor de muerte. Digamos que despedían como un incienso de olor de muerte, porque iban a ser fusilados en el paredón. Y los soldados romanos inspiraban vida. Y es ahí donde el apóstol Pablo se inspira en esa escena, por decirlo así. Entonces, haciendo como una exégesis de eso para nuestros tiempos, todo predicador, pero del verdadero evangelio, del evangelio que salva, el evangelio de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchos falsos evangelios, falsos predicadores, y unos que hasta se autonombran profetas, apóstoles. Bueno, entonces, cuando dice Dios aquí en su palabra que para unos somos olor de vida para vida y a otros de muerte para muerte, es cuando alguien le predica el evangelio a otra persona, si rechaza lo que le está predicando, en este caso el evangelio, esa persona que está predicándole al que rechazó está haciendo olor de muerte para muerte. ¿Por qué habla dos veces de muerte para muerte? Porque está hablando, digamos, ya para la muerte eterna, la segunda muerte que menciona Apocalipsis. Y por eso es que ahí el apóstol dice olor de muerte para muerte. Ahora, la otra cara de la moneda. Si a alguien se le predica el evangelio y lo recibe, acepta a Jesucristo en su vida y se arrepiente y le confiesa a Dios sus pecados, y Dios en su benevolencia le perdona sus pecados, entonces para esa persona que aceptó el evangelio de salvación, quien le predicó fue olor de vida para vida. ¿Por qué para vida al final? Para vida eterna. Y ya en el verso 17 ahí de 2 de Corintios 2, el capítulo 2, en el verso 17, dice, ahí nos exhorta la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, porque no somos como muchos. Analicemos bien esto, no somos como muchos mercaderes de la falsa o mercaderes de la palabra de Dios, dando a entender que son falsos mercaderes de la palabra de Dios. En pocas palabras, venden el evangelio, venden la palabra de Dios, porque están hablando, como dice la última parte del verso 17, porque con toda sinceridad, dice, y delante de Dios y de parte de Dios, hablamos de Cristo, como diciendo,
como embajadores de Cristo delante de Dios y de parte de Dios estamos hablando de Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado en no ser fraudulentos de la palabra de Dios, ser unos simples mercaderes. No, ser sinceros y honestos, como dice la palabra en Corintios, con sinceridad, con toda sinceridad, con toda honestidad. Dios nos exhorta a que seamos así, que no prediquemos un falso evangelio, ni que le pongamos de más, porque hay muchos evangelios que tienen muchas cosas extra bíblicas, o sea, extra palabra de Dios. No podemos pasar por alto lo que Dios nos enseña mediante su palabra. Dios siga bendiciendo nuestras vidas y su paz sea sobre sus vidas también.